En lo que es el práctico 5, es decir, en lo que refiere al práctico 5, que son los factores físicos que afectan o que regulan el crecimiento microbiano, dijimos que vamos a tener cuatro: la temperatura, la disponibilidad de agua, el requerimiento de oxígeno y el pH. De estos cuatro factores, el principal, tenemos a la temperatura. La temperatura, cada microorganismo va a tener una temperatura, digamos, un rango de temperatura óptima en la cual va a poder crecer y va a poder desarrollarse. Esas temperaturas, vamos a tener temperaturas mínimas de crecimiento, una temperatura óptima y una temperatura máxima, como ven aquí en el gráfico. Estas tres temperaturas se le denominan temperaturas fundamentales o temperaturas de tipo que son las cardinales, es decir, ese rango de temperatura. Normalmente, entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas, hay unos 30 grados entre el mínimo y el máximo. Como ustedes podrán ver, en la mayoría de los casos también, la temperatura óptima de crecimiento normalmente está más cercana a la temperatura máxima de crecimiento. Esto es por una cuestión de que a medida que incrementamos esa temperatura desde el mínimo de la temperatura base de crecimiento, las velocidades de reacción y las velocidades enzimáticas se van incrementando, y por lo consiguiente los procesos metabólicos se aceleran y ocurren de forma más rápida, y con eso también los procesos de división y crecimiento de la población bacteriana, ya sea tanto, si queremos, hablemos de microorganismos que sean benéficos o de los microorganismos de tipo patógenos. En función de cuáles sean esos rangos de temperatura en los cuales van a crecer y van a desarrollarse los microorganismos, vamos a tener distintos tipos. Como ustedes podrán haber visto también en el teórico, vamos a tener lo que son los psicrófilos, que crecen normalmente a temperaturas bajas, tienen temperaturas mínimas a 0 grados o por debajo de los 0 grados, temperaturas óptimas que se van a ubicar entre los 20, entre los 30, entre los 15 grados, y las máximas que no van a superar los 30 grados. Luego siguen los microorganismos mesófilos, que allí se ubican la mayoría de los microorganismos, cuyas temperaturas óptimas están entre los 25, los 37, 40 grados, y por encima de los mesófilos vamos a tener los termófilos, y dentro de eso también podemos tener hipertermófilos, por ejemplo, que tienen temperaturas óptimas que están por arriba de los 70 o 80 grados. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que a medida que vamos incrementando las temperaturas y, como vimos, llegamos a una temperatura óptima, esas temperaturas óptimas normalmente están cercanas a las temperaturas máximas, y esto suele ser peligroso cuando estamos en los procesos de regulación de crecimiento, por ejemplo, de una población o de un cultivo que nos interesa. Si nos excedemos en estas temperaturas, puede ocurrir que existan procesos de denaturalización proteica o pérdida de estabilidad de las membranas, y con ello ocurre la muerte celular, producto de que si por más que bajemos las temperaturas, no va a ocurrir un proceso de reparación, es decir, no se pueden reparar las estructuras dañadas y el microorganismo muere. No es así lo mismo que ocurre en estrés por frío, en donde sí los microorganismos pueden soportar bajas temperaturas, algunos de ellos, y recuperarse es decir, recuperar la velocidad de crecimiento cuando la temperatura comienza a aumentar. Por eso también está el principio de que se esteriliza por calor y no por frío. Ocurre ese proceso de denaturalización de las membranas y por lo consiguiente muerte de los microorganismos. Estas temperaturas, dijimos que para cada microorganismo hay un conjunto de temperaturas o un rango de temperaturas óptimas. No son estáticas, es decir, no son fijas, sino que pueden variar en función del resto de los factores que van a regular ese ambiente de crecimiento, pero normalmente se encuentran en rangos estables, más o menos 2 grados. Otro factor que va a regular el crecimiento microbiano va a ser los requerimientos de oxígeno. Aquí vamos a tener diferentes tipos de microorganismos, y con ello también va a determinar el metabolismo, es decir, la actividad metabólica de esos microorganismos. Vamos a tener aeróbicos estrictos, son aquellos que soportan tensiones o necesitan tensiones de oxígeno que son del 21%, es decir, las tensiones de oxígeno que hay en la atmósfera normalmente. Como ven aquí, en este ejemplo del tubo de ensayo, crecerían en la superficie este es un medio garizado, supongamos, crecerían únicamente en la superficie donde esa tensión de oxígeno está al 21%, por ejemplo. Tenemos anaeróbicos estrictos,
son aquellos microorganismos que no toleran la tensión de oxígeno normal de la atmósfera, es decir, que ante la presencia de oxígeno no crecen o no se desarrollan. Y como ven aquí en el tubo de ensayo se ubican en la parte inferior, es decir, en donde la tensión de oxígeno es la más baja. Principalmente estos microorganismos, por ejemplo, los clostridios, son anaeróbicos estrictos. Ante la presencia de oxígeno, al no tener, por ejemplo, enzimas capaces de remover las sustancias o agentes superoxidantes, sufren procesos de destrucción de membrana, formación de superóxidos y terminan muriendo o no prosperando. En el caso de anaeróbicos facultativos, aeróbicos facultativos son aquellos microorganismos que en condiciones normales, es decir, en tensión normal de oxígeno, van a realizar, por ejemplo, el metabolismo químico organoheterótrofo de respiración aeróbica, pero en situaciones en donde exista ausencia de ese oxígeno, pueden realizar procesos de tipo fermentativos. Obviamente, como ya han visto en la unidad de metabolismo, el rendimiento energético de estos microorganismos va a ser mucho más bajo y a su vez el crecimiento también se va a ver limitado. Recordemos que los rendimientos energéticos de las fermentaciones son más bajas. Luego tenemos los que son microaerófilos. Estos soportan tensiones de oxígeno menores a la tensión de oxígeno atmosférica, pero no van a utilizar como aceptor final de electrones de la cadena respiratoria al propio oxígeno. Y luego tenemos los anaeróbicos aerotolerantes, son aquellos que, microorganismos justamente anaeróbicos, pero pueden llegar a tolerar situaciones de niveles variables de oxígeno. Por ejemplo, las lactobacterias son anaeróbicos aerotolerantes. Y dentro de el siguiente factor que regula el crecimiento y muy importante es la disponibilidad de agua. Aquí la disponibilidad de agua, la actividad de agua, tenemos que tener en cuenta que no hace referencia a la cantidad de agua, sino justamente a la disponibilidad. Recordemos que el agua se puede asociar a distintos iones o solutos disueltos en la propia agua que hace que esa molécula de agua no esté disponible de manera directa para el crecimiento, para ser utilizada por los microorganismos. A medida que aumenta la concentración de iones o la cantidad de solutos disueltos, esa actividad agua normalmente disminuye. La mayoría de los microorganismos van a necesitar altos requerimientos de actividad agua. La actividad agua se calcula como la presión de vapor de la solución, digamos, de mi solución, donde yo estoy, por ejemplo, cultivando mi microorganismo, sobre la presión de vapor del disolvente o el agua pura. Son valores que van a ir entre 0 y 1 y normalmente los microorganismos requieren valores de actividad agua, por ejemplo, la levadura 0,9, 0,85, es decir, alta actividad agua, es decir, una disponibilidad de agua elevada. A medida que se va restringiendo, es decir, a medida que aumentamos la cantidad de solutos, la disponibilidad de agua, es decir, la actividad de agua va a bajar. ¿Por qué? Porque los iones van a, como entre comillas, secuestrar esas moléculas de agua y no las dejan disponibles para los microorganismos. El siguiente factor va a ser el pH. Normalmente es un factor que limita el crecimiento, es decir, que limita fuertemente el crecimiento de los microorganismos. Los microorganismos van a crecer en rangos de pH muy estrictos. Si nos saltamos de esas unidades, es decir, si nos movemos de ese rango de pH, el crecimiento puede verse afectado. Normalmente la mayoría de los microorganismos, como aquí le marcan la imagen, crecen a rangos de pH que van entre 5 y 9, es decir, en torno a lo que es la neutralidad, ligeramente ácido, ligeramente alcalino, si nos pasamos por encima de 7. Y podemos tener microorganismos que se ubican en los extremos, que son o acidófilos o alcalófilos. Acidófilos se van a desarrollar a pH, por ejemplo, menores a 5, algunos pueden desarrollarse a pH 2. En el caso de hongos o bacterias lácticas, se van a desarrollar a estos pHs y sobre todo las bacterias lácticas nos interesan para los procesos de, por ejemplo, fabricación de quesos, yogures. Son muy importantes ese proceso de acidificación del medio celular. Y en el caso de los alcalófilos, al extremo, digamos, contrario, es decir, pHs por encima de 9. Tenemos que tener en cuenta que este valor de pH, cuando hablemos de pH como factor de crecimiento, no hacemos referencia al pH interno de la célula, sino al pH
extracelular, es decir, el pH del medio que va a rodear a ese microorganismo, ya que el pH intracelular normalmente se mantiene en valores cercanos a la neutralidad. Esto es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de, por ejemplo, las enzimas, es decir, toda la maquinaria enzimática de la célula. Variaciones en el pH puede ocasionar alteración de las estructuras y con eso pierde la funcionalidad las enzimas o las proteínas. Esto sería en cuanto a los 4 factores que van a afectar o que van a regular el crecimiento microbiano. Dijimos la temperatura como el más importante, la disponibilidad de agua, requerimientos de oxígeno y el pH. Aquí, como a modo de ejemplo, podemos ver la importancia que tiene la influencia. Esta sería una actividad también que ustedes hubiesen realizado en el laboratorio si las condiciones hubieran sido normales. Y aquí podemos ver en el gráfico distintos microorganismos, la mayoría son patógenos de alimentos, y podemos ver el rango de temperaturas a las cuales se van a poder desarrollar o crecer. Por ejemplo, vemos también aquí está marcado una temperatura importante que es la temperatura de refrigeración. Es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en Staphylococcus aureus o en los Bacillus Escherichia coli, por ejemplo, en el caso de un alimento por ejemplo, la leche, que normalmente está refrigerada y sobre todo en los procesos preindustriales, es decir, de pretratamiento, es importante conocer cuál es la temperatura base de estos microorganismos, pero también conocer si los procesos de refrigeración van a funcionar o no para inhibir o retardar el crecimiento, y también para saber cuál es el tiempo, por ejemplo, de vida, en ese caso del producto que sea la leche, cuánto es el tiempo de vida que yo tengo entre que la extraigo, es decir, que lo ordeño, por ejemplo, y que hago un pretratamiento en la planta, en la industria lechera, es decir, en la usina láctea. Esto es importante para verificar el crecimiento. En el caso de estos 4 microorganismos, eran lo que ustedes iban a analizar en práctico, y podemos ver que el rango, es decir, por ejemplo, en el caso, analicemos Bacillus cereus, que es el primero, vemos que tiene una temperatura base de 0 grados, es decir, de 4 grados, y puede crecer hasta los 54 grados, es decir, esa amplitud o ese rango de variaciones de temperatura nos hace ver que es un microorganismo que se puede desarrollar en múltiples ambientes y que lo podemos utilizar como también indicador para analizar la presencia o su ausencia en los alimentos. En el caso, hay algunos aquí, por ejemplo, Clostridium, que pueden prosperar a temperaturas por debajo de la refrigeración. Entonces, es otro microorganismo a tener en cuenta cuando estamos en los procesos, por ejemplo, de elaboración de alimentos. Aquí, como verán, el rango de variación de temperatura es amplio y, como dijimos, la temperatura es uno de los factores que más va a afectar el crecimiento de los microorganismos. En el caso del pH, aquí tenemos el caso por ejemplo, de Escherichia coli. Escherichia coli tiene la particularidad que puede sobrevivir o desarrollarse en un amplio rango de pHs. El óptimo es, como dijimos anteriormente, entre el 6 y el 7 se desarrolla la mayoría de los microorganismos, pero pueden, como ven, desarrollarse a pHs ácidos, 4,4. Recordemos también que son fermentadores de la lactosa, entonces van a sobrevivir en pHs ácidos, pero también pueden sobrevivir a pHs alcalinos. ¿Ven? Como ven, el máximo es a 10. También, para que vean otro ejemplo de las temperaturas mínimas, los óptimos, que es de 37 grados, y, por ejemplo, los máximos, 50 grados. Y aquí vemos cómo Escherichia coli sí es sensible a la actividad agua. Si ustedes han leído o han podido ver el teórico, hay un grafiquito también que les muestra de actividad agua, y pueden ver también que Escherichia coli es uno de los microorganismos más sensibles a las variaciones de esa disponibilidad de agua en el medio de crecimiento o en el medio de cultivo.